Estábamos hablando justamente de la evolución del jazz y de la evolución del tango. En el jazz, en los años 30, como yo les contaba, estaba Benny Goodman haciendo la primera orquesta mixta. En los años 40 se produce un movimiento llamado bebop, ya que lo nombraste a Dizzy Gillespie, me hiciste acordar de que existió el bebop. Gillespie, Charlie Parker, bueno, ahí aparece un Miles Davis muy jovencito, de 17 años, grabando también con ellos en el año 47, y muchísimos músicos, entre los que yo sitúo, aunque históricamente no lo sitúan tanto en ese lugar, pero yo lo sitúo a Charlie Christian ahí, porque Charlie Christian en el Mintons, él hacía una jam session que la organizaba él era el músico de la casa, y él organizaba la jam session y decía, bueno, subí vos y tocaban, o sea, eso es lo que hace el músico de la casa, es organizar. En el caso de Charlie Christian, hay una grabación del año 41 de una de las jam sessions, donde aparece un trompetista muy jovencito, tocando por ahí, llamado justamente Dizzy Gillespie, que tenía en ese momento 16 años, más o menos Dizzy. Estaba Thad Jones y había varios músicos importantes. Quiere decir que Charlie Christian, además de haber sido parte de la era del swing, y de haber tocado con el rey del swing, nada más y nada menos, que era Benny Goodman, también pisó el principio, es uno de los precursores del movimiento del jazz moderno, del bebop. Tiene mucho que ver el instrumento que él tocaba, que era la guitarra eléctrica. Aparecía la guitarra eléctrica en escena, ¿no? Hasta ese momento las guitarras no participaban prácticamente de las orquestas porque no tienen volumen sonoro. Justamente en el origen del jazz, la guitarra, el contrabajo, el violín han sido reemplazados por el banjo, la tuba y la trompeta, lógicamente, o el trombón o el clarinete, esos instrumentos que tenían más llegada de volumen. En los salones de baile, que si iban a bailar a lo mejor, por decirte una cifra, 500 personas en un salón de baile, o 1000 personas, o a veces había salones muy grandes en Nueva York. Entonces ahí aparecen las grandes bandas, justamente en la década del 20, del 30, bandas donde ponían lógicamente muchos vientos, muchos bronces. La sección de vientos era muy importante, mientras que la sección rítmica, ahí aparece la batería también como un instrumento muy protagónico. Bueno, eso para que en un salón donde estaban bailando muchas personas se escuchara en el salón, porque no había como amplificar toda esa orquesta a veces. En clubes, a veces en lugares, esas reuniones se daban en lugares que no estaban preparados acústicamente, se hacían en cualquier lado donde se podía. Acá pasa lo mismo, es decir, ¿por qué las orquestas de tango empiezan a poner, no sé, 3 o 4 bandoneones, 3 o 4 violines, etcétera? ¿Por qué se crece la orquesta? Porque tocaban en salones de baile y a veces no tenían amplificación. Entonces, muchas de esas orquestas tenían que sonar con cierto poderío. Y la guitarra, cuando aparece Charlie Christian con la guitarra eléctrica, fue un antes y un después, o sea, la guitarra entra en protagonismo nuevamente. En este momento, digamos, ya era famoso Django Reinhardt en Europa, que tocaba con la guitarra acústica. A veces ponían un micrófono aéreo así para tomar a todo el grupo, a todo el quinteto acústico que él tenía, que eran 3 guitarras, contrabajo y violín, pero generalmente cuando tocaban en lugares más chicos, tocaban acústicos. Y entonces, al revés, en lugar de que la guitarra sea tapada por otros instrumentos, el grupo que la armó era solamente de cuerdas, no había ni trompeta, ni batería, ni ningún instrumento que pudiera estar por encima del volumen de las cuerdas. Y así se generó el quinteto del Folclore de Francia. Y así vino Oscar Alemán a la Argentina con un quinteto muy similar. Él armó un quinteto acá, en principio fue con Hernán Oliva, hasta que se agarraron de las mechas porque eran 2 estrellas y 2 estrellas en un mismo grupo a veces no pueden estar, no pueden convivir, así que fue muy corto el plazo que estuvieron juntos, pero ese quinteto yo me quiero imaginarme lo que habrá sonado, ese quinteto de Oscar Alemán con Hernán Oliva, debe haber sido estupendo. Bueno, y Charlie Christian falleció en el año 41
justamente muy jovencito, Charlie Gleason tenía 26 años, falleció, y aparece todo el movimiento bebop del jazz moderno. Posteriormente, no sé, aparecen muchos movimientos de jazz moderno, incluso fusiones musicales que provienen tanto del blues como del jazz, o sea, todas esas mezclas. Yo soy un convencido de que muchos géneros que después tuvieron autonomía propia y autenticidad, etcétera, como es el género del rock, un género que yo amé mucho, porque yo nací cuando nacía el rock, justamente, o sea que soy de esa época. Entonces, bueno, el rock en un principio era un hijo bastardo de todas las músicas, porque lo que necesitaban las compañías discográficas más importantes era reemplazar al jazz, que se había puesto muy intelectual y muy de salón y muy de teatro y muy para escuchar, no se cantaba, no se bailaba, o sea, todo el jazz moderno vino muy rebelde a todo eso. Por suerte, porque se gestó una música sumamente importante y mucho más elevada, siguió hacia adelante el jazz. Y a la vez, las compañías discográficas necesitaban reemplazarlo al jazz, porque se había bailado el jazz, pero ahora el jazz se había puesto difícil. ¿Y con qué lo reemplazaron? Bueno, con una música que le llamaron rock and roll, que era, por supuesto, una música hecha por músicos, no podríamos decir genuinos rockeros, ni tampoco grandes ejecutantes de sus instrumentos, digamos, no era gente de primera línea. Entonces el rock fue una necesidad, por un lado, lógicamente, cultural, porque la danza es muy importante, y por otro lado, comercial. Acá en la Argentina, mientras tanto estoy pensando, haciendo paralelismos, acá aparecen tipos, o sea, allá apareció el bebop, y unos pocos años después, una década después, aparece en la Argentina lo que sería el bebop del tango. Aparece Piazzolla y todo un movimiento mucho más moderno. O sea que acá pasó algo parecido. Justamente me acuerdo de una charla que dio Gary Barton cuando era director de la Berklee School en Estados Unidos, y yo la leí en la revista Guitar Player. Y el tipo decía, Gary Barton decía, que el jazz nació como una música popular y va a morir, si es que muere algún día, como música popular. O sea, es una música popular. Pero llegó a ser masiva en algún momento y ahora dejó de serlo. ¿Por qué dejó de ser masivo el jazz? ¿Por qué? Porque, según Gary Barton, es porque se elevó demasiado. Es una música demasiado elevada. Es medio como que hay que ponerse a tiro y hay que entender un poco más al jazz. Y entonces dejó de ser tan masivo. Nunca va a dejar de ser popular. Y dice, pasaba lo mismo en el sur de América, pasa algo parecido con un género llamado tango, que era una música sumamente popular y masiva, y de golpe se eleva mucho, y lo nombra a Astor Piazzolla, con un tango más moderno, y pierde la masividad, no la popularidad, pierde la masividad. Bueno, ese es el concepto que tiró en ese momento Gary Barton. Que Gary Barton todavía no había grabado con Piazzolla, porque yo eso lo leí hace 40 años atrás, cuando yo era muy joven. Eso lo leí en una revista hace 40 años más o menos. O sea que él ya estaba hablando de Piazzolla cuando acá se estaba discutiendo si Piazzolla era bueno, era malo, era tango, no era tango, qué sé yo, ¿no? Bueno, posiblemente haya sido en la década del 70, esto que estoy contando. Y él después, Gerry Mulligan, Gary Barton, son músicos norteamericanos que han grabado después con Piazzolla. Piazzolla era un músico muy admirado por ellos. Piazzolla, bueno, es muy admirado por el mundo entero. Es decir, Piazzolla en Europa es como decir Mozart, es decir, es un músico sumamente admirado. Bueno, tenemos muchos representantes argentinos, no solamente Maradona. Maradona posiblemente sea el más conocido a un nivel mundial, es algo increíble, es un fenómeno increíble, Maradona.
pero hemos tenido grandes científicos, grandes artistas, un montón de gente que nos ha representado muy bien también en todo el mundo. Y en el caso del jazz, llega a un momento donde justamente Miles Davis, podríamos decir que encabeza un montón de movimientos. Cada 10 años teníamos un Miles Davis nuevo con un estilo nuevo. Que es el primero en el bop, después el pop-bop, después las fusiones de los años 60, aparece el jazz rock de los años 70, la acid jazz de los años 80, etcétera, qué sé yo. O sea, nunca paró hasta que se murió. Siempre fue un tipo que fue evolucionando y adaptándose a los tiempos actuales o modernos. Se metió con la electrónica, con un montón de cosas, que fue un precursor de todo eso y con un nivel artístico muy elevado. Lo mismo que hizo Piazzolla en la Argentina. Piazzolla no escatimó en tocar con batería, con instrumentos electrónicos, con MIDI, etcétera. Es decir, no solamente su música era muy especial, sino que su sonoridad era especial, una sonoridad totalmente evolucionada o novedosa, ¿no? Bueno, y ahí vamos llegando a la actualidad, es decir, estoy como cerrando muy rápido toda la historia, tanto del jazz como en Estados Unidos como en la Argentina, como también estos pantallazos que estoy dando sobre el tango. No nos olvidemos que Oscar Alemán trajo el estilo swing, no exactamente el estilo de Django. Oscar Alemán nunca tocó el estilo de Django, sí tocó con la misma formación instrumental y tocó con un mismo espíritu de libertad y de expresivo, pero jamás tocó una nota de Django. O sea, Oscar Alemán es único. Así como Django fue único, Oscar Alemán fue único. Son incomparables los dos. No podemos decir por ahí, no, pero el swing que tenía Oscar Alemán era superior al de Django Reinhardt, no, pero el vuelo jazzístico que tenía Django Reinhardt era superior al de Oscar Alemán. Todas esas cosas no existen, no existen. No podemos decir que Bach era mejor que Mozart, bueno, esas cosas no existen, no se pueden comparar estos grandes músicos. Ni tampoco es bueno, que hoy está muy de moda justamente, mezclar tanto la vida privada de un personaje importante con la obra que haya dejado ese personaje importante. Sabemos que dentro de los principales intérpretes de la historia de la música universal, ha habido gente acusada de muchas cosas, muchas cosas feas. Por ahí, gente que ha sido demasiado machista, otra gente que ha sido socialmente inaceptables o lo que sea, pero lo importante de nuestra historia musical es justamente lo artístico. Lo mismo que pasa hoy, justamente lo digo porque esto está muy, justamente estamos hablando de Maradona de muchas maneras hoy, actualmente, ¿no? Hablamos bien y hablamos mal. Bueno, rescatemos lo bueno de todo el mundo, rescatemos lo bueno. Lo bueno de Django Reinhardt, de Oscar Alemán, de Miles Davis, del jazz, del rock, de todo, rescatemos lo bueno, lo que nos gusta y lo que nos hace feliz de todo esto. Eso es lo que hay que rescatar. Y hoy hay muchas herramientas para llegar a cualquier género, no solamente al jazz o al tango o al rock, sino que si vos querés estudiar sitar, música hindú, o querés estudiar una música folclórica latinoamericana, una cueca boliviana o lo que sea que vos quieras, hoy hay realmente mucho material informativo, hay grandes maestros, afortunadamente hay grandes músicos en todos lados. No todos son famosos y no todos trascienden, pero sí hay gente de mucho prestigio. Y en cada pueblo del mundo tenés grandes maestros. O sea que hoy se estudia la música desde otro lugar. Hoy hay muchísimas más herramientas. Hace 50 o 60 años atrás, cuando yo
estudiaba, lógicamente no había tantas herramientas. Y yo no quiero imaginarme atrás mío, 50 años atrás mío, cuando nacía el jazz, o nacía el tango, o nacía ciertas músicas del mundo, lo creativos que deben haber sido los músicos para lograr un resultado tan increíble como el que lo han logrado. Y eso, por supuesto, sí llego a la conclusión de que se hace de una sola manera, que es estar donde tenés que estar. Es decir, el músico tiene que estar entre músicos. Vos querés ser músico, tenés que estar entre músicos. Como lo hicieron los primeros tangueros o los primeros músicos de jazz, en Estados Unidos, en Argentina o donde sea. Es decir, ellos iban creando de manera espontánea. A medida que crecían, creaban. No había ni literatura, no había compositores, no había nada que te prepare para una música tan novedosa como fue el jazz en su momento o el tango acá en Argentina. Entonces lo que había que hacer era estar ahí. Ahí estuvieron los músicos que fueron creando todas estas músicas de las que estamos hablando. Y eso le da un valor justamente significativo. Eso fue lo que hizo que estas músicas tengan grandes raíces. Por eso yo me estoy remontando a 50 años antes que Jerry Ron Morton, o incluso 50 años antes que Carlos Gardel. Es decir, el tango no empieza con Gardel, aunque es un personaje tan importante que si vos decís tango y no lo mencionás, a Gardel es medio como que no sabes nada de tango. Gardel es el tango. Pero él también tiene raíces. Él tiene raíces. Hay que ir décadas para atrás y hay que conocer la historia de nuestros pueblos para saber qué pasó justamente en los puertos de Buenos Aires, donde se gestó todo esto, en los suburbios, cuál era la gente que habitaba. Yo sé que en esos momentos en Buenos Aires se estimaba que había una población aproximada de unos 500.000 negros en Buenos Aires, en la zona portuaria. O sea que imagínense, era muchísima la población negra que hoy están muy invisibilizados. Es decir, que hay como una reivindicación de volver a verlos a los negros, porque estuvieron como ocultos. Mucha gente, como el caso de Horacio Salgán. Horacio Salgán es un afrodescendiente, blanqueado, lógicamente, blanqueado porque, claro, se ha mezclado toda la población y hubo un blanqueamiento de su piel incluso, pero también a la vez hubo una invisibilidad de manera cultural. Al negro es medio como que se lo ignoró durante muchas décadas de dejarlo sin tenerlos en cuenta. Yo me acuerdo para los más grandes, o sea, todos los que me están escuchando acá, posiblemente un pequeño porcentaje tengan la edad mía o por ahí más también, y sepan lo que es un simulcop. Simulcop era como un cuadernillo que venía como una especie de papel de calcar, era un papel de manteca, como decíamos, un papel de calcar que era transparente, y traía un dibujo. Yo me acuerdo siempre del dibujo del sargento Cabral que yo hacía, sargento Cabral que lo salvó al general, que le puso el pecho para salvar al general, y el sargento Cabral era negro, y yo nunca lo supe, me enteré de grande que era negro. Bueno, los soldados negros que han defendido nuestra patria, bueno, todas esas cosas, si bien se han invisibilizado, igual las conocemos, nos enteramos, sabemos que están ahí, y ahí está el tango también. O sea, hay mucha negrura en el tango. Así que cuando investiguemos el tango, tanto el jazz como el tango, tiene muchos negros en la historia. Así que bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo puedo hablar 3 días seguidos, no tengo problema porque me encanta. Yo sé que están todos ustedes ahí escuchándome y bueno, para mí es un honor, un orgullo, una hermosura para mi vida que haya gente que escuche toda la pavada que digo yo. Así que muchísimas gracias. Pero también puedo parar y escuchar algún comentario, alguna pregunta, que hay mucha gente que sabe más que yo por ahí. Ahí solicité que hablen los micrófonos, así que
el que quiera puede hablar. Bueno, mientras piensan en algo, yo les voy contando que yo hablé de los instrumentos. Algunos instrumentos han sido reemplazados, como el violín, la guitarra y el contrabajo, fueron reemplazados por la trompeta o el clarinete o el trombón en el caso del violín, instrumentos de viento, la tuba en el caso del contrabajo y el banjo en el caso de la guitarra, porque sonaban más, entonces integraron la orquesta de jazz. Y acá en la Argentina pasó lo mismo con las orquestas de tango. Es decir, el tango se inicia con mucha flauta, guitarra y percusión. Así arranca el tango, ¿eh? La Guardia Vieja arrancaba con eso. Y después aparece el piano, el violín, que aparece también ya estaba el violín, pero aparece más fuerte, aparecen varios violinistas y pianistas. Y, por supuesto, la llegada del bandoneón, ¿no? El bandoneón ocupó un lugar sumamente protagónico. Con su aparición prácticamente nos deslumbró ese sonido de tal manera y se adaptó tanto a lo que buscábamos como tango que, bueno, el bandoneón pasó a ser el instrumento armónico más importante del tango, prácticamente, en la historia, ¿eh? Por sobre el piano prácticamente, aunque los compositores, muchos trabajaban con el piano, pero después en las interpretaciones el bandoneón era el instrumento protagónico. El piano hacía su parte y nada más, pero los bandoneones siempre están tocando, ¿no? Bueno, es un... Bueno, Ricky, aprovecho y te pregunto yo, ya que hasta que alguno ahí se anima. Bueno, hay mucha gente... Si puede tocarnos algo, maestro. Si nos puede tocar alguna pieza, maestro, por favor. Nos encantaría escucharlo otra vez. Sola, por favor. Mira, yo tengo la guitarra acá. Sí. Aunque te recomiendo que pongas YouTube y me escuchás tocando mejor y con mejor sonido. Porque por ahí lo que yo puedo hacer acá, no sé si se escucha bien. Siempre es un placer. ¿Se escucha bien? Cuando yo fui a Europa, en el año 98, fui a un festival en Noruega, en Oslo. Entonces había en ese festival, era un festival Django, un festival de música de jazz manouche, jazz gitano, gypsy swing, como lo quieran llamar, el estilo de Django Reinhardt. Y entonces muchos músicos europeos me decían, toca nubes, toca nubes. Bueno, al principio yo tocaba nubes. Yo tocaba nubes, pero después me lo volvían a pedir. Hablando así en reuniones íntimas, en los camarines o en jam session, me decían, toca nubes, toca nubes. Entonces yo dije, ¿qué pasa acá? Me están gastando estos europeos, a ver si le tengo que bajar los dientes a algunos. Entonces voy y le pregunto a John Larsen, que él hablaba muy bien español. Es un noruego que habla muy bien español. Y le digo, John, ¿qué pasa con esta gente que me pide nubes? Si ellos son una ametralladora, tocan el nube 3 veces más que yo y me piden a mí que toque yo. Y me dice, sí, pero vos no sabés el sabor que tenés, el sabor argentino que le pones a nubes. ¿Qué? Sí, lo tuyo es tango. Ah, por ahí venía la mano. Entonces, claro, yo caí que a lo mejor nosotros, ahora voy a exagerar, un poquito, pero posiblemente ellos escuchaban algo así. Etcétera, que yo. O sea, capaz que yo lo tocaba sin darme cuenta yo, claro, como argentino, porteño, y que llevo el tango también en la sangre, como cualquiera de ustedes, capaz que le ponía ese acento sin darme cuenta.
Entonces los europeos querían que yo toque Nubes, que era una canción de Django Reinhardt, de jazz, porque parece que yo le daba ese gustito, ¿no? Así que bueno, esto es una anécdota que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, porque yo justamente soy músico de jazz, pero si tengo que tocar esto, yo lo toco con el corazón, me encanta. Si yo soy de acá, si yo hasta estuve con Piazzolla varias veces y lo vi de cerca, y cuando él tocaba, a mí me parecía que era algo así como Godzilla o King Kong, que yo lo veía tan gigante, tan grande, abría el bandoneón de esa manera y yo estaba por ahí a 2 metros y decía, wow, ¿viste? Esto es increíble. Cuando pasás por experiencias así, con gente tan importante, después no queda otra de que vos cuando te expreses con música similar, lo vas a hacer con el corazón y te va a venir todo eso de adentro, sin que uno a veces sea consciente de eso, como me pasó a mí en Europa. O sea, me decían, toca nubes. Yo tocaba nubes y no me daba cuenta de que yo le ponía Piazzolla y Pichuco y qué sé yo, Cara de Manto, todas las influencias que yo tenía de mi Argentina, las estaba poniendo en ese nubes a lo mejor. Y ellos lo detectaban y yo no. Bueno, Ricky, mira, nos estamos quedando ahí sin tiempo. ¿Querés que hagamos alguna preguntita más? Así cada uno va a seguir con sus cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Si no, largo yo. A ver ahí, Franco, dale, pregunta. Ahí te abro. No escucho nada. Hola Ricardo, gracias por esta charla. Hola. Te quería preguntar si tenías alguna anécdota de la escena del jazz del siglo pasado, viste, con gente como Fat Fernández o Babi o Héctor, así para que te haya marcado. Sí, totalmente. Tengo anécdotas con todos ellos. Yo formé parte del quinteto del Gordo Fernández, tocando en la época de Oliverio. Después que se cerró el primer jazz y pop, se abrió otro lugar que se llamaba Oliverio, y yo ahí toqué con el quinteto del Chivo Borraro y con el quinteto de Fat Fernández. Después toqué con el trío de Babi López Fur muchísimas veces, yo como bajista, yo toco el bajo también. Y tengo un par de herederos que ahora me corrieron a un costado, me sacaron el bajo de las manos y me corrieron a un costado. Hago así como si fuera un micrófono, es un parlante en realidad, pero de golpe pensé que era un micrófono. Bueno, entonces, tengo un par de descendientes, les decía. Uno es un primo mío, más chico que yo, se llama Javier Malosetti, y el otro es mi propio hijo, Andrés Pelicano. Los dos son muy buenos bajistas. Y desde que ellos han crecido y tocan como tocan, a mí ya me empezó a dar vergüenza tocar el bajo y lo dejé. Bueno, y en ese entonces, que yo tocaba muy seguido el bajo, tuve muchas experiencias con grandes músicos, incluso músicos extranjeros. Me acuerdo, qué sé yo, cuando vino, no sé, Danilo Pérez con Ignacio Berroa, que habían venido, eran del quinteto de Dizzy Gillespie. Vinieron a Buenos Aires y ellos vinieron a tocar en Jam Sessions y el único bajista que había era yo. Vamos, ahí estaba. Por eso les digo que hay que estar, los músicos tenemos que estar donde hay que estar entre los músicos en los lugares adecuados. Entonces, ¿escucharon ese dicho que dice en el país de los ciegos el tuerto es rey? Bueno, yo era el tuerto esa noche, si no había otro bajista. Así que tuve el placer de tocar toda la noche con Danilo Pérez, que es un gran pianista increíble, y con Ignacio Berroa, que es un baterista increíble, músicos que vinieron de afuera. Y yo esa noche estaba tocando con el quinteto del Gordo Fernández, de Fat Fernández, de Roberto Fernández. Y bueno, estaba Santiago Jacob en el piano, qué sé yo, Eduardo Casalla en la batería, es decir, músicos argentinos que a lo mejor yo los nombro y quién sabe
si muchos de ustedes los conocen, porque son músicos grandes, algunos ya están, algunos no, la mayoría están fallecidos de esa época, ¿no? Yo era mucho más joven que todos ellos, tenía siempre un mínimo de 25 años menos que el resto de los músicos. Así que bueno, anecdotario tengo como para que charlemos un rato largo. Tengo anécdotas, muchas anécdotas con muchos de ellos, pero creo que no me da el tiempo para contar todo eso. Ricky, te vamos a despedir, no sin antes, bueno, agradecerte muchísimo por compartir este tiempo con todos nosotros. La verdad que, bueno, como siempre, es un placer. Bueno, Ricardo para mí fue uno de mis primeros maestros de música, pero más que nada es un gran amigo de la Scala. Él es y ha sido gran responsable de que la Scala sea lo que es. Así que los invito a todos a seguir siendo parte de la Scala, sea como público, como alumnos o meramente como espectadores. Así que, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Los esperamos cuando quieran por la Scala. Estamos haciendo algunas actividades presenciales, algunas clases, y bueno, esperemos que el año próximo nos encuentre un poco más activos y que podamos repetir estas cosas en público y con todos ustedes. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Ricardo. Sí. Yo también quiero agradecer a la Scala es muy difícil llevar adelante una escuela de música. Esto se lo cuento a todos los demás, que posiblemente algunos conozcan la Scala y otros no, pero tener una escuela de música no es algo así como tener una financiera o tener una carnicería hoy. No hace plata. Tienes que tener una pasión realmente muy grande para tener una escuela de música, porque se invierte toda la vida, se invierte mucho tiempo. Una escuela de música únicamente se tiene con mucho amor a la música y a la docencia. Que bueno, la familia Scaleia, todos ellos tienen una gran pasión por lo que hacen, por eso la Scala ya han transcurrido 10 años y ha crecido muchísimo. 10, ¿no? Si no me equivoco. 11. 11, bueno. 11 años que no es poco. Yo tengo el recuerdo de Sebastián y Martín en mi escuela, en mi academia, cuando yo la tuve en Capital, y que eran muy chicos, no sé, Sebastián tendría 10, no sé, 11, y Martín 8, 9, y estaban de la manito de la mamá y el papá que habían venido a escuchar un concierto a la academia mía, así que los conozco de toda la vida y son como hijos para mí. Los conozco desde el corazón y sé lo responsable que son para llevar adelante una escuela, así que estoy realmente orgulloso del trabajo que hacen. Y muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado realmente. Estoy a disposición nuevamente de la Scala, de charlas así, encantado. Como ustedes habrán notado, me cuesta un poco expresarme, hablar, soy un poco tímido y nunca estoy dispuesto para estas cosas, pero bueno, por ustedes lo haría. Ya para la próxima te vas a soltar, Ricardo. Sí, yo creo que ya estoy, entré en calor. Bueno, se está por cortar. Le damos muchas gracias a todos, a Ricardo especialmente, y los esperamos en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Chao a todos. Bueno.